Estoy aquí con un hombre que quiero y respeto muchísimo, que es Jorge García Villalobos, socio líder en investigación forense de Deloitte, que constante está hablando sobre un asunto que a todos los mexicanos nos ocupa, que es cómo le podemos hacer para que haya menos corrupción. La corrupción es un fenómeno mundial y como se presenta en los países tiene que ver no con la corrupción como tal, ahí está, sino con la proporción de la corrupción. Jorge, ¿cómo estás? Bien, mi querido Pedro, verte. Eres muy gentil, gracias por esa introducción, igualmente correspondido. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Jorge. ¿Qué es de lo que nos traes como estudios de la OCDE y el análisis de Deloitte? Mira, Pedro, el tema de corrupción es un tema en boga, es un tema que sigue, toral para nuestro país, afecta, pero yo creo que ahora lo importante es medir la corrupción ya no como país, porque la corrupción, como hemos venido diciendo nosotros, está presente en todos los países, es globalizada. Es ir por las industrias, es decir, qué industrias son las que son más propensas a la corrupción. Y tenemos a la construcción, que es una industria muy propensa, la industria extractiva, el transporte y el almacenaje. Petróleo, ¿no? Así es. Telecomunicaciones y medios también, los detallistas, las farmacéuticas y los proyectos de sustentabilidad. Y aquí el tema corrupción tiene que ver con los permisos que otorgan autoridades federales, estatales y municipales. Y muchas veces los conflictos que enfrentan estas empresas para poder desarrollar sus actividades normales. Esto es, en términos globales, sectores en donde hay la incidencia de mucho movimiento, mucha gente y mucha relación entre privados y gobiernos, ¿no? Correcto. O sea, esos son, digamos, como denominadores comunes de lo que aquí está presentando. Así es, esta es la corrupción que se da entre las empresas transnacionales y gobiernos extranjeros muchas veces. Es lo que hemos visto. Ahora, fíjense, la corrupción es como el tango, ¿no? Se necesitan dos. Así es. No es nada más que tengamos un gobierno corrupto o que no lo tengamos. No, si tenemos un gobierno en un ámbito de corrupción, o sea, moviéndose en un ámbito de corrupción, tiene que haber una contraparte que una sea la corruptora y otra la corrompida. Correcto. ¿Cómo se rompe este círculo? Es una pregunta sumamente valiosa y sumamente importante. Y yo creo que este círculo lo tenemos que empezar a combatir desde el punto de vista de educación. Si nosotros empezamos a decir no y exigirle a las autoridades el por qué no se tiene que pagar un acto de corrupción, denunciando y ejerciendo los derechos que tenemos constitucionales, derechos humanos de ejercer cualquier profesión, siempre y cuando ésta sea lícita, bueno, pues tendremos que empezar a ejercitar el famoso y bien querido juicio de amparo, que debe de servir justamente para utilizar estos mecanismos legales para frenar los abusos de las autoridades. Y me van a decir, oye, pero entramos en una desventaja si nos vamos a un litigio, a un amparo y la otra empresa llega y sí lo pone. Pues sí, es un tema difícil. Yo me quedo sin el trabajo y el otro que le entra a la corrupción sigue adelante. Así es, y aquí tiene que ser un compromiso de todas las empresas. Aquí todos los empresarios debemos decir no a la corrupción, claro. Y la autoridad tiene que empezar a entender que tiene que simplificar los trámites administrativos para disminuir o cerrar el paso al tema corrupción. Siempre lo he dicho, no se va a acabar, siempre va a haber alguien que se quiera brincar la tranca y no quiera entrar por la puerta, pero al menos tenemos que ir reduciendo la incidencia, fenómeno. Claro. Fíjense, a mí me ha tocado tener pláticas ante contratistas, ¿no? En el primer sector del que hablas, el de la construcción. Entonces les digo, no le entren a la corrupción para sacar un contrato, una licitación. ¿Por qué? Porque le entran bajo la premisa del presupuesto más barato, empiezan a ejecutar la obra y después vienen las compensaciones de precios unitarios que hacen que la obra más barata resulte la más cara, la más mal hecha. Cierto. ¿No? Cierto. Entonces, por ahí se levanta la mano un cuate y me dice, Pedro, estás ante el director de una empresa constructora que decidió no entrarle a la corrupción. Le digo, caray, man, te felicito. Me dice, sí, sin trabajo. Cierto. Entonces lo que dice Jorge es justo lo que tenemos que hacer. Para que esto se acabe, no tendría que ser una constructora la que no le entrara a la corrupción, tendrían que ser todas. Sí, así es. O hemos visto que nos dicen los empresarios, mira, si yo tengo problemas para construir,
pues lo que hago es que me retiro y no construyo, porque si me piden dinero, pues se me encarece la obra. Y yo creo que el tema no es retirarte, yo creo que tenemos que tener el valor civil de denunciar. Cuesta trabajo, el mensaje que hemos tenido es impunidad, y esta impunidad se tiene que ir agotando con la exigencia y con los acuerdos, pues que toda la sociedad civil hemos empezado a firmar. Las organizaciones y el sector productivo, yo creo que todos estamos en contra del tema de corrupción. Me parece que México tiene la gran oportunidad de volver a relanzar todos los temas y las políticas y las leyes anticorrupción y efectivamente empezar a dar pasos que vayan minando la impunidad que se ha estado presentando en estos últimos años y años que tenemos esta gran enfermedad. Podemos decir que en México la corrupción tiene una gráfica, en donde a veces tiene una mayor expresión y a veces una menor. En este momento, ¿en qué punto estamos? Yo creo que la corrupción es un paciente que se ha ido agravando en nuestro país. Se ha ido agravando. El medicamento que hemos aplicado me parece que ha sido ya resistente e inmune a ese virus. Tenemos que aplicar nuevos medicamentos, nuevas leyes, pero aplicar las leyes, o sea, la autoridad y la sociedad tenemos que ser muy puntuales en estos. Tenemos que exigir que la legislación se aplique y que haya verdaderamente sanciones, que se investigue, no nada más acusar a alguien en los medios de corrupto y no tener la prueba, porque eso también atenta contra el mensaje que queremos lanzar. Me parece que estamos en un gran momento ahorita de empezar a volcar las cosas. No vamos a acabar con la corrupción y eso lo tenemos que entender. Aquí es ir minando, ir avanzando poco a poco. Poco a poco es como tenemos que avanzar y con ello dejar a este país, si no libre de la corrupción, porque no quiero entrar en el terreno de que la corrupción es parte de nuestra cultura, porque también podemos tener una cultura de valor, ¿no? Sí. Podríamos tener una cultura de valor. Cierto. Finlandia tiene una cultura en donde se acerca más al valor que al disvalor. O sea, se puede desde el punto de vista de un grupo humano aglutinado para hacer algo. Lo primero que tendríamos que tener es un respeto por todo el devenir de un pueblo que aporta todo para empujar a un país hacia adelante y todos involucrados en ello. Y como bien dice Jorge, aquí estamos viendo que la decadencia que nos lleva a una mayor corrupción se va presentando de manera creciente en nuestro país. Hay que revertir esa curva para otra vez pues entrar en un camino de virtud. Eso es lo que tendríamos que hacer. Así es, gracias. Así es. No, Jorge, ¿a dónde podemos ponernos en contacto? Estoy seguro que muchas empresas, ojalá y esto mueva los corazones de quienes están al frente de organizaciones que tienen que ver con la contratación, licitación, involucramiento económico en cualquier tipo de actividad. Ustedes, desde el principio ético de las empresas privadas, por un lado, y algunos funcionarios públicos, del lado de la mística que tiene que haber para que en este país, yo entiendo que tiene que haber más leyes, pero pues con las que tenemos con tal de que se apliquen, ¿no? Sí, y fíjate que hablabas de del tema cultural. Sí tenemos una cultura mal orientada por una falta de valores. Y nosotros tenemos que reorientar este valor y es lo que estamos tratando de hacer en Deloitte. Estamos a sus órdenes en www.deloitte.com. Ahí está Deloitte.com, ahí está, como siempre, esta organización a nivel mundial que promueve de siempre las mejores prácticas. En este mundo global, las mejores prácticas, lo que debemos seguir. Gracias, Jorge García Villalobos, por tu presencia aquí conmigo. Al contrario, pero gracias a ti. Gracias. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten ustedes, más sobre masacres. Ahí está el fiscal. Es que luego tiene una actividad. Voy a platicar con el fiscal general del estado de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, que está aquí está en la línea. Voy a platicar con él después de esta pausa.